Era una vez un joven guerrero llamado Cuautli, nacido entre los canales sagrados de Tenochtitlán, en el corazón del Imperio Mexica. Su nombre significaba águila, y desde pequeño le dijeron que los dioses le habían destinado para volar alto en la guerra, para ver lo que otros no podían ver y para caer sobre sus enemigos con la fuerza del trueno. Era hijo de un capitán del Ejército del Sol y de una mujer que tejía túnicas para los sacerdotes del Templo Mayor. Creció entre los cantos a Huitzilopochtli y el olor a copal que subía hacia el cielo en cada amanecer. Desde que abrió los ojos por primera vez, el mundo fue para él una mezcla de belleza y peligro, de disciplina y devoción. El lago Texcoco se extendía como un espejo inmenso, reflejando la ciudad que parecía flotar sobre el agua. Las calzadas que unían Tenochtitlán con tierra firme eran como venas que llevaban vida y noticias. En los mercados, los gritos de los comerciantes se mezclaban con el sonido de las flautas y los tambores. El oro relucía en los templos, y los guerreros caminaban con plumas en el cabello y orgullo en el pecho. Cuautli miraba todo con admiración y con una calma que no revelaba el fuego que llevaba dentro. Desde niño soñaba con convertirse en un caballero águila, uno de los guerreros más valientes y respetados del imperio. Su padre, Ocelopan, lo entrenó desde pequeño con la macuahuitl, la espada de madera con filos de obsidiana que podía partir en dos a un enemigo. Lo hacía entrenar bajo el sol ardiente, sin descanso, hasta que el sudor se mezclaba con el polvo y las manos sangraban. Un guerrero no debe temer al dolor, le decía su padre, porque el dolor es el precio de la fuerza, y la fuerza es el tributo que se ofrece a los dioses. Cuautli aprendió a resistir, a correr sin mirar atrás, a escuchar el silencio antes de la batalla. Por las noches, cuando el cielo se cubría de estrellas, su madre le contaba historias de los dioses y de los antiguos reyes mexicas. Le hablaba de Tlaloc, el señor de la lluvia, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y de Tezcatlipoca, el espejo humeante. Decía que el mundo se había creado y destruido muchas veces, y que los hombres debían luchar cada día para mantener el equilibrio. Cuautli escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el fuego, sintiendo que cada chispa era una palabra sagrada. Sabía que un día él también tendría que luchar no solo contra enemigos de carne, sino contra los designios del destino. A medida que crecía, su fuerza y su habilidad se hicieron conocidas en su calpulli. Participó en sus primeras batallas siendo apenas un adolescente, y regresó con prisioneros para los sacrificios. Los ancianos decían que el espíritu del águila lo protegía, que su mirada veía el miedo antes de que el enemigo lo mostrara. Pero Cuautli no luchaba por gloria ni por sangre. Luchaba porque sentía que el mundo se sostenía sobre la punta de cada lanza, sobre el latido de cada corazón que se ofrecía al sol. Sin embargo, en los últimos años, algo había cambiado. Los sacerdotes murmuraban sobre señales en el cielo, sobre luces que cruzaban la noche y serpientes de fuego que caían al agua. Los viejos decían que los dioses estaban inquietos, que un nuevo ciclo se acercaba. En los templos, Moctezuma, el gran Tlatoani, pasaba horas mirando el horizonte, temiendo que las antiguas profecías se cumplieran. Cuautli lo había visto una vez, con el rostro cubierto de sombras, hablando con los adivinos. No entendía que podía preocupar a un hombre tan poderoso, pero el aire de la ciudad se sentía diferente, como si el viento trajera un presagio. Una mañana, mientras entrenaba junto al lago, Cuautli vio a lo lejos una nube de polvo que no venía de los campos ni de las canoas. Era una marcha extraña, como si el mismo cielo se moviera sobre la tierra. No lo sabía aún, pero aquel día marcaría el comienzo del fin de todo lo que conocía. En algún punto del horizonte, los dioses y los hombres estaban por encontrarse, y de ese encuentro nacería una noche que la historia recordaría para siempre. Todos los días, Cuautli despertaba antes del amanecer, cuando el lago aún estaba cubierto por una neblina suave y el canto de las aves se mezclaba con los ecos de los tambores lejanos. Su rutina era sagrada, como la de todos los guerreros del sol. Se purificaba con agua fría, elevaba una plegaria a Huitzilopochtli y luego se dirigía al patio de entrenamiento, donde las armas brillaban bajo la primera luz del día. Allí, junto a otros jóvenes, practicaba los movimientos que había aprendido desde niño, los cortes rápidos con el macuahuitl, los lanzamientos de lanza, la danza de guerra que imitaba el vuelo del águila. Cada paso, cada golpe, era una ofrenda. Después del entrenamiento, recorría los canales de la ciudad, observando la vida que fluía entre las canoas. Mujeres con trenzas largas llevaban flores, pescadores descargaban sus redes,
comerciantes ofrecían frutas, cacao y jade. Tenochtitlán latía como un corazón inmenso, alimentado por el sudor y la fe de su gente. Cuautli sentía orgullo al ver su ciudad tan viva, tan perfecta. Era el centro del mundo, y él había nacido para protegerla. En los templos, los sacerdotes preparaban ofrendas. Los cánticos subían al cielo y el humo del copal envolvía las esculturas de los dioses. Cuautli, al pasar frente al templo mayor, siempre inclinaba la cabeza. Sabía que el equilibrio del universo dependía de la sangre ofrecida. No le asustaban los sacrificios, los entendía como parte de un ciclo sagrado. El sol debía alimentarse para no detenerse, y los mexicas eran los guardianes de esa promesa. Su padre, Ocelopan, ya no luchaba como antes. Había perdido una pierna en una guerra contra los tlaxcaltecas y ahora enseñaba a los jóvenes los secretos del combate. Cada tarde, cuando el sol descendía, padre e hijo se reunían en el patio de su casa para conversar. Ocelopan le contaba historias de antiguas batallas, de guerreros que habían ganado su lugar entre las estrellas. «Recuerda, hijo», le decía, «un guerrero no teme morir. Teme olvidar su propósito. Si un día los dioses te llaman, que sea con el corazón firme». Cuautli escuchaba en silencio, grabando cada palabra en su alma. Pero en los últimos meses, la calma de la ciudad se había visto perturbada por rumores. Decían que en las costas habían aparecido hombres extraños, blancos como la luna, cubiertos de hierro y montados sobre bestias enormes. Algunos afirmaban que eran dioses, otros que eran demonios. Moctezuma había enviado emisarios para observarlos, y los mensajeros regresaban con relatos que parecían imposibles. Hablaron de armas que lanzaban fuego, de truenos que mataban a distancia, de una avidez insaciable por el oro. Los sacerdotes consultaron los códices, y las señales parecían confirmar lo que temían, el regreso de Quetzalcóatl, el dios que prometió volver desde el oriente. Cuautli no creía en esas supersticiones. Para él, ningún hombre, por poderoso que fuera, podía desafiar la fuerza del imperio mexica. «Si vienen con fuego, el agua los apagará», decía con arrogancia juvenil. Pero incluso en su orgullo, sentía algo que no podía explicar, una inquietud en el pecho cuando miraba el horizonte. Había noches en que soñaba con el cielo cubierto de humo y con la ciudad ardiendo, y despertaba con el corazón acelerado, como si los dioses lo estuvieran advirtiendo. Una tarde, cuando patrullaba cerca del palacio de Moctezuma, escuchó los pasos de un grupo de hombres que regresaban del oriente. Eran mensajeros del Tlatoani, agotados, cubiertos de polvo. En sus ojos había miedo. Uno de ellos murmuraba que habían visto torres flotantes en el mar, que los hombres del hierro venían acompañados por criaturas desconocidas. Cuautli los observó pasar y supo que algo grande estaba por ocurrir. Esa noche, mientras el cielo se teñía de rojo, los tambores del templo resonaron de manera distinta. Los sacerdotes decían que era un llamado de los dioses, una advertencia. Cuautli caminó hasta el lago y miró su reflejo en el agua oscura. Por un instante creyó ver detrás de sí un rostro ajeno, una sombra con ojos fríos y barba. Parpadeó, y la imagen desapareció. No sabía que en ese mismo momento, más allá del horizonte, los hombres de Cortés desembarcaban en la costa. El destino había comenzado a moverse, silencioso y fatal, y la rutina del joven guerrero estaba a punto de romperse para siempre. Hasta que un día, los presagios se hicieron realidad. Desde las calzadas del lago comenzaron a llegar rumores más claros, más terribles. Los hombres del oriente habían avanzado por las tierras del Anáhuac, sometiendo pueblos, tomando alianzas, y nadie lograba detenerlos. Moctezuma, atormentado por el miedo y la duda, ordenó que se prepararan ofrendas para recibirlos. Algunos decían que el Tlatoani había perdido el favor de los dioses, otros que los dioses mismos estaban poniendo a prueba al pueblo mexica. Cuautli escuchaba los murmullos mientras caminaba entre los guerreros. Todos estaban confundidos, entre la rabia y la incredulidad. Pronto se anunció que los extranjeros, liderados por un hombre llamado Hernán Cortés, habían entrado en la gran ciudad. Los mexicas los recibieron con regalos de oro, plumas y cacao. Cuautli observó desde la multitud cuando los vio por primera vez, hombres pálidos, cubiertos de metal, con rostros ocultos tras cascos brillantes, montados sobre criaturas que ningún mexica había visto jamás. Los caballos parecían parte del hombre, mitad bestia, mitad espíritu.
Algunos guerreros retrocedieron con temor, otros apretaron los puños. Cuautli sintió una mezcla de fascinación y desprecio. No eran dioses, pensó, eran solo hombres con herramientas extrañas. Los extranjeros fueron alojados en el palacio de Axayácatl. Moctezuma, en su sabiduría o en su miedo, creyó que lo mejor era observarlos de cerca, mantenerlos dentro de la ciudad como invitados. Pero los invitados no tardaron en mostrarse como prisioneros que creían ser amos. Destrozaban ídolos, preguntaban por el oro y exigían cada vez más tributos. Cuautli, desde su puesto de guardia, veía cómo los hombres del hierro caminaban entre los templos con arrogancia. El olor del copal se mezclaba con el del sudor extranjero, y el equilibrio de la ciudad empezaba a quebrarse. Un día, el rumor corrió como fuego: Moctezuma había sido hecho prisionero. Cuautli no quiso creerlo. Era imposible imaginar al Tlatoani, el elegido de los dioses, encadenado por hombres venidos del mar. Pero cuando vio las antorchas arder frente al palacio y escuchó los gritos del pueblo, entendió que todo era verdad. El mundo que conocía comenzaba a desmoronarse. Muchos guerreros pedían atacar de inmediato, otros esperaban una señal de los sacerdotes. Cuautli sintió por primera vez el peso del miedo, no el miedo a morir, sino a ver su ciudad arder sin poder defenderla. La tensión creció. Los mexicas dejaron de traer comida a los extranjeros, y los insultos comenzaron a escucharse en las calles. Las ofrendas a los dioses se hicieron más frecuentes, buscando recuperar el favor divino. Cuautli participó en una gran ceremonia en el templo mayor. El cielo estaba rojo como la sangre, y los tambores retumbaban como si el mismo corazón del imperio estuviera por romperse. Cuando el sacerdote levantó el cuchillo de obsidiana sobre la víctima, un rayo iluminó el cielo y los presentes gritaron que era una señal. Cuautli sintió que el momento se acercaba, que algo más grande que todos ellos estaba por estallar. Y entonces ocurrió lo impensable. Durante una fiesta sagrada en honor a Huitzilopochtli, mientras los mexicas danzaban en el patio del templo, los españoles atacaron. Las espadas de acero cayeron sobre hombres desarmados, mujeres y niños. El suelo se tiñó de rojo y los gritos se elevaron hasta el cielo. Cuautli llegó corriendo cuando el horror ya había comenzado. Vio cuerpos partidos, sangre corriendo por las escalinatas, plumas esparcidas entre cadáveres. En ese instante, el odio se apoderó de él. Ya no había duda, ya no había dioses regresando, solo invasores hambrientos de oro y poder. Los mexicas, enloquecidos de dolor, se levantaron como un solo cuerpo. El pueblo entero se armó con lanzas, macuahuitl y piedras. El aire olía a fuego, y las calles se convirtieron en ríos de guerra. Los españoles se refugiaron en el palacio, asediados por una multitud que no conocía el descanso. Cuautli lideró un grupo de jóvenes guerreros que gritaban el nombre de Huitzilopochtli mientras lanzaban flechas encendidas. Ningún extranjero saldrá vivo de la ciudad de los dioses, juró. Durante días, el cielo se cubrió de humo y el lago reflejó solo ceniza y sangre. Los extranjeros, atrapados y desesperados, comenzaron a planear su huida. Cuautli no lo sabía, pero el destino ya había marcado el lugar y la noche en que los cazadores se convertirían en presas. La lluvia caería como lágrimas del sol, y la historia recordaría esa noche para siempre. Por causa de eso, cuando la ciudad se convirtió en un infierno de gritos y fuego, Cuautli juró ante los dioses que no descansaría hasta ver a los invasores expulsados de Tenochtitlán. Las calles eran un laberinto de humo y sangre. Los españoles se habían refugiado en el palacio donde antes había vivido Moctezuma, y los guerreros mexicas rodeaban las entradas, atacando día y noche. Nadie dormía. Los tambores del templo marcaban el ritmo de la guerra, y las mujeres subían a las azoteas para arrojar piedras, agua hirviendo o flechas encendidas. Cuautli se movía entre los combatientes como una sombra, cubierto de pintura negra y roja, con el rostro endurecido por la rabia. El aire olía a muerte. Los aliados tlaxcaltecas que acompañaban a los españoles también sufrían el castigo de los mexicas. Desde las torres del templo, los vigías informaban cada movimiento enemigo. Cuautli y su escuadrón atacaban por los canales, usando las canoas para acercarse en silencio y lanzar flechas desde el agua. Muchos invasores caían sin saber de dónde venía el golpe. Cada noche el fuego iluminaba los muros, y el lago reflejaba el resplandor como si los dioses estuvieran observando la batalla. En medio del caos,
corrió la noticia de que Moctezuma había muerto. Algunos decían que los españoles lo asesinaron, otros que el mismo pueblo, harto de su pasividad, lo había apedreado. Nadie sabía la verdad, pero su muerte fue como una chispa que encendió la furia final. El Tlatoani ha caído, los dioses piden venganza, gritaban los guerreros. Cuautli sintió que algo dentro de él se quebraba. Ya no luchaba solo por su deber, sino por su honor, por su sangre, por su pueblo. El asedio duró días que parecieron siglos. Los españoles comenzaron a quedarse sin comida ni agua. Intentaron negociar, pero los mexicas no querían palabras, querían justicia. Los prisioneros capturados eran llevados al templo mayor y ofrecidos a los dioses bajo el sonido de los caracoles y el tambor. Cada sacrificio era un mensaje para los invasores. El sol aún estaba del lado mexica. Cuautli presenció varios de esos rituales. Miraba sin pestañear mientras el corazón palpitante era levantado hacia el cielo. No lo hacía por crueldad, sino porque creía que la sangre era la única manera de equilibrar lo que los extranjeros habían roto. Una tarde, mientras la lluvia comenzaba a caer, Cuautli se reunió con su capitán en el techo de una casa cercana al palacio. Desde allí podían ver a los enemigos reunidos, cargando cofres de oro, organizando monturas y armas. «Van a huir», dijo el capitán. «Esperarán la oscuridad. Elige a tus hombres. Los esperaremos en los canales». Cuautli asintió. Sabía que esa era la oportunidad de acabar con ellos para siempre. Esa noche, el cielo se cerró sobre Tenochtitlán. La lluvia caía como un manto pesado, y el lago rugía con el viento. Los relámpagos iluminaban brevemente los templos y las calzadas, revelando siluetas que se movían en silencio. Cuautli y su grupo se escondieron cerca del canal de Tacuba, donde la calzada se estrechaba. El barro les llegaba hasta las rodillas, pero no se movían. En el silencio, solo se escuchaba el golpeteo del agua y el zumbido de los mosquitos. De pronto, vieron sombras. Los españoles avanzaban lentamente, cargados con oro, heridos, agotados. Algunos empujaban cañones, otros guiaban a los caballos. Entre ellos había tlaxcaltecas y esclavos indígenas cargando los tesoros que habían robado. Cuautli sintió una furia fría subirle por el pecho. «Los dioses nos los entregan», susurró. Levantó la mano, y los guerreros águilas se tensaron, listos para atacar. El primer grito rasgó la noche cuando una lanza atravesó a un soldado enemigo. De inmediato, una lluvia de flechas cayó sobre los invasores. Los españoles intentaron correr, pero el peso del oro los hundía en el agua. Los caballos resbalaban, los hombres gritaban, las armas caían. El cielo tronó con un relámpago y la lluvia se volvió torrencial. Cuautli saltó al canal, empapado, con el macuahuitl en alto. «Por Tenochtitlán», rugió. La noche se encendió de muerte y venganza, y el destino de dos mundos se selló bajo la tormenta. Por causa de eso, cuando los relámpagos iluminaron el lago y el sonido del trueno se confundió con el de los tambores de guerra, la oscuridad se volvió cómplice de los mexicas. Cuautli lideraba a su grupo entre el agua y la niebla, golpeando sin descanso. Los españoles caían en masa, ahogados por el peso del oro que intentaban salvar. Los caballos relinchaban desesperados, los hombres gritaban el nombre de un dios extraño, y los guerreros mexicas respondían con el rugido de Huitzilopochtli. Era como si la misma naturaleza se hubiera unido a la batalla. La lluvia castigaba, el viento soplaba con furia, y el agua del lago parecía tragarse a los invasores. Cuautli vio a un soldado extranjero hundirse lentamente, atrapado por un cofre dorado. Sus manos intentaban soltarse del metal, pero era inútil. El joven guerrero lo observó sin piedad. El oro que robaron los ahoga, pensó mientras lo dejaba desaparecer bajo las aguas turbias. A su alrededor, los mexicas gritaban de júbilo. Cada enemigo caído era una ofrenda al dios de la guerra. Las lanzas brillaban bajo los relámpagos, las macanas cortaban el aire, y el agua se teñía de rojo. Los invasores intentaron avanzar hacia la calzada, pero las tablas que habían colocado para cruzar los canales se rompían una tras otra. Los mexicas conocían cada rincón, cada puente, cada curva. Cuautli y sus hombres atacaban por los flancos, emergiendo del agua como fantasmas. Los tlaxcaltecas, aliados de los españoles, luchaban con desesperación, pero el terreno era enemigo.
Muchos tropezaban, caían, eran arrastrados por la corriente o devorados por los guerreros que esperaban bajo la superficie. En un momento, Cuautli vio algo que nunca olvidaría. Un hombre montado en un gran caballo intentaba cruzar el canal con una bandera en la mano. Era alto, con barba, y su rostro reflejaba terror y rabia. Algunos decían que era el propio Cortés. Cuautli lanzó su lanza, pero el extranjero la esquivó por un instante y continuó avanzando. El guerrero mexica corrió tras él, pero un relámpago lo cegó y el trueno lo hizo caer al agua. Cuando logró levantarse, el hombre había desaparecido entre la lluvia. Maldito fuera aquel que los dioses dejaron escapar, pensó con el corazón latiendo con furia. El campo se convirtió en una pesadilla. Cuerpos flotaban, las armaduras relucían como fragmentos de luna bajo el agua, y el oro se hundía lentamente en el fango. Los gritos se apagaban uno a uno, reemplazados por el sonido de la tormenta. Cuautli buscó a sus compañeros, pero muchos ya no estaban. Algunos habían caído, otros perseguían a los últimos enemigos hacia el oeste. El joven guerrero sintió una mezcla de triunfo y vacío. Habían destruido al enemigo, pero el precio era inmenso. Mientras avanzaba entre los cadáveres, vio a una mujer mexica llorando sobre el cuerpo de su hijo. Ella lo miró y dijo con voz rota: «Los dioses nos han escuchado, pero la sangre del sol también nos quema». Cuautli no respondió. Se arrodilló en el barro, observando el reflejo de los relámpagos en el lago. Sabía que aquella noche no traería paz, sino una nueva guerra. Los pocos españoles que lograron escapar lo hicieron sin rumbo, perseguidos por los gritos de los mexicas. Dejaron atrás su oro, sus armas, sus muertos. Algunos decían que Cortés lloró aquella noche, sentado entre los cuerpos, lamentando su derrota. Por eso, desde entonces, la llamaron la Noche Triste. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, Cuautli subió a una terraza para contemplar la ciudad. El humo aún se elevaba, el lago estaba cubierto de restos, y el olor a muerte se mezclaba con el del copal. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la magnitud de lo vivido. Habían estado tan cerca de exterminarlos, tan cerca de borrar para siempre el nombre de aquellos hombres del hierro. Pero en su corazón sabía que la historia aún no había terminado. Había visto en los ojos del extranjero una determinación oscura, una furia que no se rendiría tan fácilmente. «Volverán», murmuró. «Y cuando lo hagan, estaremos listos». El sol emergió entre las nubes, bañando Tenochtitlán con un brillo dorado. Cuautli levantó su macuahuitl y juró ante el amanecer que, si los dioses le daban vida, pelearía hasta el último aliento por su pueblo y su ciudad sagrada. Hasta que finalmente, el silencio cayó sobre la gran Tenochtitlán. El amanecer trajo consigo un aire pesado, espeso, como si los dioses observaran desde las nubes los restos de la batalla. Las aguas del lago Texcoco estaban cubiertas de cadáveres, de piezas de armadura y de fragmentos de oro que relucían entre el barro. Los canales, antaño llenos de flores y canoas, se habían convertido en ríos de muerte. Cuautli caminaba entre ellos con paso lento, agotado, cubierto de lodo y sangre seca. Cada paso resonaba en su mente como un eco lejano, como si la tierra misma llorara. Los mexicas habían vencido. Habían expulsado a los invasores, los habían hecho huir como perros heridos. La ciudad entera celebraba entre lágrimas, entre cánticos y fuego. Los templos se llenaron de ofrendas, los sacerdotes elevaron plegarias de agradecimiento y el sonido de los caracoles se extendió por las calzadas. Pero debajo de esa euforia ardía una sensación de inquietud, un presentimiento oscuro. Cuautli lo sentía profundamente. Habían ganado una batalla, pero no la guerra. Habían golpeado al enemigo, pero no lo habían destruido. Esa noche, el joven guerrero se reunió con los pocos sobrevivientes de su escuadrón en una terraza que daba al lago. Ninguno hablaba. Solo miraban el horizonte, donde el agua se confundía con el cielo. Las antorchas parpadeaban y el viento traía el olor del humo y la lluvia vieja. Cuautli pensó en los amigos que no volvería a ver, en los que se habían hundido bajo el peso del oro o caído bajo las flechas enemigas. Cerró los ojos y recordó las palabras de su padre: «Un guerrero no teme morir, teme olvidar su propósito». Esa frase se clavó en su pecho como una llama que se negaba a extinguirse. En los días siguientes, el pueblo intentó volver a la normalidad.
Los mercados abrieron de nuevo, las mujeres lavaban la sangre de las calles, y los niños corrían sin entender lo que había sucedido. Pero el aire seguía siendo denso, lleno de murmullos. Los sacerdotes decían que los dioses estaban inquietos, que algo más vendría. Los adivinos hablaban de un regreso, de una venganza que caería como una tormenta. Moctezuma ya no estaba, y el nuevo Tlatoani, Cuitláhuac, organizaba al ejército para resistir una posible ofensiva. Cuautli entrenaba día y noche, sin descanso. Había visto de cerca la furia de los hombres del hierro y sabía que no se rendirían. En sus sueños, veía de nuevo los relámpagos sobre el lago, escuchaba los gritos, el chapoteo del agua y despertaba empapado en sudor. Cada noche encendía una vela por los caídos y ofrecía una plegaria al sol para que no dejara de salir. Un atardecer, mientras observaba el reflejo del cielo en el agua, escuchó a un anciano decir: «Esa noche los vencimos, pero también despertamos su odio. El jaguar herido siempre vuelve». Cuautli entendió lo que eso significaba. La noche triste no sería el final, sino el principio de una nueva desgracia. Cortés y sus hombres volverían, más fuertes, con aliados, con armas, con fuego. Y cuando regresaran, el lago volvería a teñirse de sangre. El tiempo pasó, y las heridas de la batalla comenzaron a cerrarse, pero no el recuerdo. Las mujeres contaban la historia a los niños como un canto de advertencia. Los viejos la repetían al caer el sol, mirando hacia el oriente, temiendo el regreso de los extranjeros. Cuautli, cada vez que oía el sonido de los tambores, sentía como su corazón se agitaba. No sabía si los dioses les habían dado una victoria o solo una oportunidad para prepararse. Una mañana, mientras el sol nacía sobre los templos dorados, el joven guerrero subió al templo mayor. Desde allí vio toda la ciudad, majestuosa, viva, resplandeciente bajo la luz del amanecer. Pensó en lo que habían defendido y en lo que aún podían perder. Elevó su macuahuitl hacia el cielo y juró que, mientras él respirara, ningún extranjero volvería a profanar esa tierra sagrada sin enfrentarse a su furia. El viento sopló entre las plumas de su tocado, y el lago reflejó su figura como la de un espíritu antiguo. Sabía que la historia no había terminado. La noche triste viviría para siempre en la memoria de su pueblo, como el día en que los mexicas casi exterminaron a los españoles, como el instante en que el sol pareció brillar más fuerte antes de que la sombra se alzara de nuevo sobre el Anáhuac.